Bueno, vamos a resolver un ejercicio de representación de funciones que me habéis pedido. Dice así, en el gráfico se ha representado la variación de la altura en metros de un curso de agua durante el tiempo en horas que duró una crecida causada por un temporal. Se preguntan lo siguiente. A, ¿cuál es la altura alcanzada 2 horas después de iniciada la observación? B, ¿cuál es la altura máxima alcanzada y en qué tiempo la alcanza? C, indicar los intervalos en el que el cauce crece y los intervalos en el que el caudal decrece. D, ¿cuál es el tiempo aproximado en el que retoma su cauce normal? Y E, ¿en qué intervalo el tiempo crece con más rapidez? Bien, el problema nos muestra este gráfico, no es que tenga muy buena resolución, como nos indica el enunciado, tenemos en el eje de las Y vamos a poner la altura, que es la variable dependiente, y en el eje de las X el tiempo, que es la variable independiente. Vamos entonces con la primera cuestión. Nos dice, ¿cuál es la altura alcanzada 2 horas después de iniciada la observación? Bueno, pues tenemos que buscar, nos da el dato, nos dicen que han pasado 2 horas desde el inicio. Luego, si nos fijamos en el eje de las X, la horizontal, vamos a insertar una línea para que se vea más claro, de aquí a aquí. Vamos a poner un poco más ancho para que se vea claro. Aquí han pasado 2 horas. El eje de las X nos indica las 2 horas que han pasado. Y vamos a ver entonces, en estas 2 horas, si subimos hacia arriba, hacia aquí arriba, vamos a marcar aquí, justo aquí, es donde corta, se ve claro en la punta de la flecha. Hemos tomado 2 horas y subimos hacia arriba y vemos que corta aquí en la función. La función es esta línea, ¿de acuerdo? Luego vamos a marcar esto de aquí, este sería el punto de corte, ¿de acuerdo? Bien, ahora si nos fijamos en la parte de la izquierda, vamos a poner una flecha. A ver. Una flecha, la tenemos aquí, por ejemplo. Vemos que en la parte, en el eje de las Y, nos aparece un 1. Lo hemos señalado con este círculo. Vamos a quitar las flechas. Vemos que la altura es de 1 metro. Luego la solución será de 1 metro. Vamos entonces ahora con la siguiente cuestión. Nos pregunta cuál es la altura máxima alcanzada y en qué tiempo la alcanza. Entonces, si vemos la línea de la función, ¿de acuerdo? Voy a marcar una línea que voy a ir bajando hasta que toque con el punto máximo de la función. Vamos a hacer un contorno con un grosor ancho y con un color rojo. Entonces yo lo voy bajando y vemos que aquí, en este punto, aquí más concretamente aquí en este punto, la función aquí alcanza el tope.
Como nos pregunta la altura, nos tenemos que fijar en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Aquí porque es... Si prolongamos la línea, vemos que coincide aquí. ¿De acuerdo? Y vemos que nos aparece un 4. Luego toca en el punto marcado con 4 metros. ¿De acuerdo? Luego la altura máxima alcanzada será 4 metros. La primera pregunta contestamos 4 metros. Bien, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿En qué tiempo lo alcanza? Pues ahora habrá que fijarse no en la horizontal, sino, perdón, no en la vertical, sino en la horizontal, en el tiempo, en horas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, una vez que tengo marcado el punto, fijaros que si yo tiro una línea hacia abajo, por el punto, voy a poner un poquito más recta, aquí más o menos, en este punto, la flecha en este caso nos marcaría el número 6. Luego el tiempo será 6 horas. Luego he marcado aquí en amarillo la solución, altura 6 metros alcanzada en 6 horas. Vamos a ver ahora los intervalos en el que el caudal crece y los intervalos en el que el caudal decrece. En este caso nos está preguntando cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Bueno, he marcado aquí en rojo, con una línea en rojo, las zonas donde la función va hacia arriba, crece. Y en amarillo las zonas donde la función va hacia abajo, o sea, decrece. Bueno, pues vamos a ir viendo los intervalos. Primero los que están marcados en rojo, donde la función es creciente, y luego los que están en amarillo, donde es decreciente. Si nos fijamos, la primera línea roja va... la primera línea roja se mueve de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? De 0 a 6. Y hay que fijarse siempre que hablamos de intervalos crecientes y decrecientes en la horizontal, en el eje de las X. En este caso, donde se representa el tiempo. Luego, como va de 0 a 6, vamos a poner que la función crece en el intervalo 0, 6. ¿Vale? Aquí tenemos otra línea roja que nos indica que hay crecimiento. Vamos a marcarlo aquí en el eje de las X. Y en este caso